La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios es grande y maravilloso para con todos los hijos de los hombres, y especialmente a los que aman y temen a Dios. Queridos hermanos y amigos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros y con todos los que les rodean en casa. Hoy damos por asentado lo que Dios declara: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Queridos oyentes, cuando los hombres se aferran al Dios único, fuerte, verdadero y todopoderoso, esas personas ciertamente pasan a ser más que vencedores. Nunca son derrotados y se mantienen firmes en la senda de la vida. Todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo, cuando se refiere en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas obran para bien. Hay tragedias que suceden, hay desastres que suceden, pero gracias a Dios que los problemas vienen a solucionarse de una forma lindísima y llegan a causar ciertamente del dolor, nos llevan a la bendición más grande y poderosa, suprema y gloriosa. ¿Cómo así? En cierta ocasión, un hombre que trabajaba con otro grupo de personas en una mina, esta persona había llegado ciertamente temprano a la mina para trabajar. Sus compañeros también habían llegado temprano. Se sentaron para desayunar. Pero cuando llegó a la hora de salir de las minas para comer su almuerzo, entonces un perro vino y se llevó la comida de uno de esos creyentes en Cristo Jesús. Él había estado hablándoles, diciéndoles que al justo todas las cosas le obran para bien. Pero en eso el perro se llevó la comida de este creyente y comenzaron a burlarse. Y aquel creyente pues tenía que correr tras el perro para arrebatarle la comida, porque necesitaba alimentar su vientre a mediodía. Mientras él corría tras el perro, ciertamente explotó una de las minas que estaban ahí y mató a varios de sus compañeros, y otros más quedaron heridos, y otros sinceramente quedaron totalmente arruinados de sus cuerpos, mutilados, mientras aquel había escapado por causa de que el perro había llevado su alimento. Las cosas que parecen tragedia para el creyente se convierten en victoria. En este caso, este hombre obtuvo una gran victoria. El perro fue totalmente un instrumento que lo hizo correr para escapar del estallido de aquellas bombas, y aquel hombre de esta manera escapó de la muerte. Ahí comprendemos completamente este pasaje. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerdo también de una estudianta, una mujer muy linda, preciosa en el Señor. Ellos oraban y clamaban con todo su corazón, querían una casa,
querían comprarse un buen carro y le estaban orando a Dios. Y el asunto es que saliendo de la escuela bíblica, salió también para comer juntamente con otra de sus compañeras. Y entonces el carro en que iba fue embestido por una troca grande, de tal manera que afectó sus brazos, sus piernas, y tuvieron que sacar carne de su propio cuerpo para rellenar otros huecos que habían quedado de su propio cuerpo. Ahora, pero esto generó una enorme bendición financiera. Fue sanada esta mujer, fue recuperada a la salud, pero también vino una gran cantidad de dinero. Pudieron comprarse el carro, pudieron comprarse una buena casa. Las cosas trágicas para el creyente, todas sirven para bien, no para mal. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Medite en estos pensamientos de Dios, en estas metas, en estas promesas altas y gloriosas. Esta es la mentalidad de Dios. Estos son los caminos de Dios en el favor de aquellos que temen al Todopoderoso. Y por lo tanto, el llamamiento divino es para ser propiedad de Jesucristo. Él nos llama y nos llama de donde estamos, de nuestros delitos y pecados. Nos encontramos inmundos, nos encontramos perdidos, arruinados. Pero Él nos llama con amor eterno, nos llama con misericordia, con clemencia, con ternura. Y este llamamiento no es para destruirnos, no es para matarnos, no es para mandarnos al infierno, sino que nos llama para restaurarnos, para prosperarnos y bendecirnos. En Romanos capítulo 1, verso 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Al ser llamados por el Eterno Padre, es con el propósito que sirvamos a su propio Hijo Jesús. Él lo ha destinado para que sea nuestro Señor, nuestro Dios, sea nuestra esperanza, nuestro consuelo, sea nuestra bendición, sea totalmente nuestro proveedor para siempre. El dador de la vida nuestra es Cristo. Y entonces el llamamiento del Padre a nosotros es para que sirvamos al Señor. Es un llamamiento supremo, es un llamamiento eterno. Ciertamente es la voluntad de Dios. Son los pensamientos y los caminos de Dios trazados en el favor suyo y mío. Además, el propósito de ser más que vencedores es por el supremo llamamiento de Dios en todo aspecto. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, verso 11, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Porque el que llama, nos llama de su buena voluntad para hacernos bien. Nos llama para levantarnos, para darnos vida y darnos en abundancia esa vida gloriosa, divina y suprema. Ahora bien, podemos considerar entonces que el Dios Todopoderoso, que nos ha hecho más que vencedores, nos ha notificado sus riquezas de su gloria. Dios ha preparado riquezas maravillosas, riquezas que no hay lenguaje para describirlas. Son totalmente altas, divinas, preciosas, gloriosas y supremas. Y el apóstol dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, es con el propósito que nos llama del pecado a la luz, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de lo insípido a ser completamente sazonado por la gracia y el poder de Dios. Y en este caso, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles.
estamos incluidos. Todos los gentiles que hemos creído en Jesucristo. Todos los que hemos creído en Jesucristo somos más que vencedores. Vencedores en todo aspecto de la palabra. Vencedores porque Dios es el que nos hace triunfar, nos hace ser totalmente victoriosos sobre todas las pruebas, en las enfermedades, pruebas en el trabajo, pruebas de toda índole, ya sea financieras o físicas. De todos modos, Dios extiende su misericordia, su poder en nuestro favor. Los llamados por Dios a ser más que vencedores se regocijan al oír y recibir el evangelio de salvación. Los que escuchan con atención la palabra del Todopoderoso, la escuchan no para estar criticando al predicador, no para blasfemar contra la verdad de Dios, sino que la reciben tal como es la verdad y se apropian de ella en su propio espíritu, en su propio corazón, en su propio ser. Esas personas son prosperados, bendecidos, regocijados, porque Dios imparte maravillosamente de su gracia sobre todos los oyentes. En Hechos capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios ha escogido los hombres y los ha capacitado, los ha puesto para que seamos luz en toda la faz de la tierra, para que todas las personas que están en las tinieblas, es decir, en el pecado, puedan ver la luz de la salvación, de la vida, de la esperanza santa y gloriosa. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 48, los gentiles, oyendo este evangelio, se regocijaban, y no solamente se regocijaban, sino que glorificaban la palabra del Señor. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Los que estaban ordenados para la vida eterna se regocijaron y alabaron a Dios por causa de las altas promesas gloriosas y supremas. En Hechos capítulo 13, verso 49, la palabra del Señor se difundía por todas aquellas provincias. Es decir, los pregoneros de la palabra de Dios iban por todas partes anunciando el evangelio de salvación, de vida, de esperanza. Y la gente le escuchaba de buena gana, y los que lo hacían así eran perdonados sus pecados, borradas sus rebeliones, y sus nombres eran puestos en el libro de la vida. Mientras tanto, había otro grupo de gentes que odiaban, zapateaban, crujían los dientes, empuñaban los puños con ganas de romperle la cara a los predicadores, de matarlos, de acabarlos o meterlos a la cárcel. Era la condición de aquellos que recibían mal el evangelio. Pero los que lo recibían con corazón sincero se regocijaban en su espíritu porque recibían la paz y el perdón de Dios. Recibían la restauración de sus vidas. Eran consolados, bendecidos con el gozo de la salvación. Los vencedores somos escogidos, llamados por Dios desde el vientre de nuestra madre. Según Gálatas capítulo 1, verso 15, dice Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, desde ese lugar de donde estaba en el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, dice Pablo. Es decir, que todos los que somos seleccionados, escogidos para salvación, hemos sido escogidos desde la matriz, y algunos antes que fuésemos formados. Ya el Señor nos conocía, ya nos había escogido. Fuimos escogidos aún antes de la fundación de todas las cosas. Tal vez tú digas: pero ¿cómo es que nos escogió si no existíamos? Si nos escogió, es que en la mente de Dios existíamos todos nosotros, en el corazón de Dios. Ya existíamos. Por lo tanto, dice Pablo, pero
cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia para ser un apóstol, un predicador, un maestro, un instructor, un edificador del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Los que somos vencedores, somos más que vencedores ciertamente por medio de Jesucristo, que nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad se nos ha revelado por su gracia, por su buena voluntad. Ha extendido su misericordia para revelarnos secretos que solamente Él los conocía, pero Él nos ha revelado esas verdades ahora. En Efesios capítulo 1 y verso 9 y verso 10, el apóstol Pablo declara por la inspiración del Espíritu Santo, dándonos a conocer entonces el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿de qué? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios ha planificado todo esto. Eso da a entender que los caminos de Dios y sus pensamientos son más altos que los pensamientos de los hombres. Más altos sus caminos que los caminos de los hombres, como lo declara Isaías 55, versículo 8 y 9. Mis amados oyentes, cuán interesante es que entendamos la gracia y el poder de Dios. Piense en lo que el Espíritu de Dios dice en esta carta a los Efesios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos sigue diciendo en Efesios 3:9 y verso 10. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio que es escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas que han estado escondidas. Dios nos ha venido revelándolas por su Espíritu, a través de las predicaciones, a través de las enseñanzas, a través de hombres ungidos, de hombres capacitados, que nos han enseñado las verdades supremas de Dios. Las hemos creído, las hemos recibido y hemos visto los cambios grandes, supremos y maravillosos. Ahora bien, en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. La iglesia se le ha revelado todas las cosas de parte de Dios. Ha sido el beneplácito de Dios, ha sido su buena voluntad revelar toda la sabiduría santa y preciosa para que la iglesia, por medio de la iglesia, revelar estas verdades a los principados, potestades en los lugares celestiales. Ahora bien, podemos considerar en el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es un propósito temporal, no es un propósito que ahora se inició y mañana murió. El propósito es eterno, es totalmente permanente, que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos también la seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Por lo cual pido que no desmayéis, el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por causa de mis problemas, que a veces me siento agotado, me siento preocupado, me siento un poco afligido. Pero no os preocupéis, dice Pablo. Es necesario que yo entrase a la cárcel para que desde aquí pueda yo predicar, desde aquí pueda activar la fe de muchos. Y entonces, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Regocijaos, alegraos, que tenéis líderes que soportan las luchas y las pruebas. En otras palabras, líderes que no simplemente hablan, sino que
son participantes de las aflicciones que vienen por parte del mundo a consecuencia de predicar, de enseñar la palabra de Dios. Mis amados oyentes, según Efesios capítulo 3, verso 16 al 18, ¿para qué esta noticia hermosa de que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los caminos y los pensamientos de los hombres? Veamos los propósitos de Dios. Pensemos en los pensamientos de Dios y en sus caminos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Este es el gran propósito de Dios. Satanás es al contrario. Él desea que te vayas a emborrachar y te dice, un traguito no es malo, o un cigarrito de marihuana, o una absorbida de droga, no es malo. Te vas a sentir high, vas a ver pajaritos volando, vas a ver siluetas caminando. Y bueno, y cuántos inventos el diablo se inventa para engañar y arrastrar. Mas el Señor no te va a engañar jamás. Satanás sí es mentiroso, es padre de toda mentira. Mas él trata de engañarte y arrastrarte para que mueras sin Dios y sin esperanza. Mas el Señor tiene pensamientos sanos, gloriosos, supremos y maravillosos. Por ejemplo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, escucha bien, con poder en el hombre interior. Somos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, por su Santo Espíritu. Somos fortalecidos, somos totalmente llenados de la gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito de todo esto? De los pensamientos y de los caminos de Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los demás hombres santos y mujeres santas, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese beneplácito, de esa gracia, de esa sabiduría, de ese poder de Dios. Y el otro propósito es que conozcamos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es el propósito grande y sublime del eterno Padre. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes, mucho más grandes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y además en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nos enseña Pablo en Efesios capítulo 3, verso 19 al verso 21. Mis amados oyentes, no olvide, somos seleccionados por Dios para ser totalmente bendecidos, prosperados. No somos seleccionados por Dios para ser derrotados, sino para ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. No olvide estas palabras. Quiero cerrar inmediatamente sobre lo que vengo hablando. Estas palabras están en las Santas Escrituras. Váyase a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 y verso 13 del capítulo 2. 1 de Tesalonicenses 5, 9 y 2 de Tesalonicenses 2, 13. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el alto pensamiento de Dios y el alto camino de Dios, que todos aquellos que Él ha llamado y los llama al arrepentimiento, a la salvación, a la vida, a la esperanza, al consuelo, no es para ser derrotados, sino para que sean más que vencedores.
Recuerde lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y agrega más en el capítulo 2, verso 13 de la segunda carta a los tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Esto es lo planificado de los pensamientos y de los caminos de Dios. Queridos oyentes, le he traído todas estas explicaciones de lo que está hablando Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Le está hablando a dos tipos de gentes, al impío y al hombre inicuo, según el verso 7. Mis amados, es necesario que ahora aproveche la máxima oportunidad, es de recibir a Cristo en su corazón. Si usted se ha apartado del camino, debe de retomar ese camino santo que se llama Cristo. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Y ciertamente Él es el puente de acceso a la presencia del Padre. Quiero interceder por usted. Cierre sus ojos si es posible y repita conmigo. Jesús, mi gran Señor y Dios, gracias por amarme. Gracias por tus santos caminos y tus santos pensamientos en el favor mío y de los míos también. Te ruego que hoy tengas misericordia, olvídate de todos los pecados que he cometido, borrándolos totalmente, échalos a lo profundo de la mar y sepúltalos, échalos tras tus espaldas también, y no te acuerdes más de ellos. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida, y yo te acepto como el Dios vivo, justo, verdadero y salvador y Señor de mi propia vida. Perdona todos mis pecados y rebeliones y maldades. Hazme la persona santa, la persona limpia y pura para darte toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Y muchas gracias, Padre. También, oh Dios, hago intensivo mi oración sobre los enfermos, los que están abatidos, desesperados, angustiados, los que tienen dolor en los ovarios, los que tienen dolor en las vías urinarias, los que tienen hinchazón también en los intestinos. Ordeno que sea totalmente tocado todos esos órganos ahora en el nombre de Jesús. Toda inflamación en los bronquios, en los pulmones, en los riñones, en el páncreas, en el hígado, desaparezca todo dolor de cerebro y toda úlcera en el nombre de Jesús. Ato y hecho fuera en el nombre de Jesucristo toda enfermedad en los huesos, en las coyunturas y en los tuétanos de los huesos. Y declaro esos cuerpos sanos para la honra santa de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones a todos y los esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna. No olvide, la dirección aparece siempre al pie de la pantalla. Que Dios le bendiga y le guarde por todo el tiempo de su vida. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.